y de YouTube. Los de Facebook en directo y los de YouTube pues en diferido. Así que un aplauso fuerte para la gente de Facebook y de YouTube. Amén. Amén. Como hemos dicho, últimamente el Señor nos está hablando de un tema. Y este tema, esta predicación, esta enseñanza, pues se ha convertido ya en una serie, ¿vale? Hemos hecho la primera, la segunda y la tercera entrega. Y hoy vamos a predicar la cuarta. Si hay alguien aquí que no haya escuchado estas tres primeras de la serie, está en YouTube, ¿vale? El hábitat de los demonios, primera parte. El hábitat de los demonios, segunda parte, tercera parte. Y hoy va la cuarta entrega, ¿vale? ¿Dónde está? En nuestro canal de YouTube, Pastor Rafael Reyes, @hotmail.com. Simplemente le dice al buscador el hábitat de los demonios, Pastor Rafael Reyes, y ahí aparecen las tres entregas. Y pronto aparecerá la cuarta, que es esta de hoy. De hecho, quiero reconocer el trabajo de los hermanos que están ahí, como Jaime, que está en el Facebook, como Josefa, que está preparando para YouTube, Stephanie, que lo edita y lo sube, amén. Entonces estamos haciendo ahí un buen trabajo, amén. Es muy interesante. No para el Señor de darme información. No sé si habrá una quinta entrega, pero sí la cuarta entrega de hoy. A modo de introducción, un breve repaso, para que entremos ya en lo que no habéis oído sobre este precioso tema. Efesios 4:27 es el mensaje, es la base bíblica fundamental para esta serie. No deis lugar al diablo. Hemos dicho ya por repetidas veces que la palabra, el concepto griego para lugar es topos, que significa, los griegos le llamaban topos a cuando se cogía un lugar y se preparaba para que reuniese todas las condiciones necesarias para ser habitado. Topos no es un lugar cualquiera, sino es un lugar preparado específicamente para ser habitado. Y ese es el concepto que nos da el apóstol Pablo cuando nos dice: no se os ocurra, parafraseando un poquito, ni se os ocurra preparar hábitat para un demonio. De ahí viene nuestra palabra castellana, habitación, de hábitat o habitante. ¿Qué es eso? El Señor nos compró con precio de sangre y le quitó todo derecho legal a Satanás y a todos los demonios inmundos, para que no pisasen nada de nuestra alma. Nuestra alma ha sido comprada a precio de sangre y Jesús dio su vida en la cruz para hacernos totalmente libres. Y al rescatarnos y redimirnos, hizo de nosotros su habitáculo. De ahí viene tabernáculo, significa habitáculo, habitación de Dios. Y nosotros éramos todos cuevas de demonio antes de conocer a Jesús. Porque dice la Biblia que el mundo entero estaba o está bajo el maligno. Y nosotros también. Ahora Dios, el Señor, nos amó tanto que dio su vida en la cruz para rescatarnos y redimirnos y liberarnos de esa potestad. Porque hay algo que los demonios tienen que respetar. Los demonios tienen que respetar la legalidad. Y los demonios obtuvieron la legalidad necesaria para ser el príncipe de la potestad del aire, para ser el dueño, el príncipe de este mundo, el dueño de la humanidad. Él, por engaño, sedujo a Adán y Eva y consiguió la legalidad necesaria. Esa legalidad se le llama potestad. Por eso es el príncipe de la potestad del aire. Potestad es legalidad, autoridad legal para hacer algo.
¿Entendéis? De ahí viene nuestra palabra potestad, cuando los jueces le dan, o los padres tenemos potestad sobre los hijos. Amén. Patria potestad, que significa derecho legal para ejercer autoridad. El Señor no nos creó para que Satanás tuviese potestad sobre nosotros, pero nuestro padre Adán, nuestra madre Eva entregaron esa legalidad. El pecado le dio legalidad a Satanás para ser el tirano de la humanidad. El tirano de la humanidad. Ahora, Jesús se entregó en la cruz del Calvario para rescatarnos. ¿Cómo? Cuando Él puso su alma, su vida, su ser entero, y el Padre colocó en Él nuestra culpabilidad, nuestros pecados, y cuando Él fue a la cruz no por sus pecados, porque Él no pecó, nunca. Es el único como hombre, ser humano, que jamás pecó. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de hecho, ni de omisión, ni de comisión, no, jamás. Totalmente puro, totalmente limpio. Pero sí dio su vida, puso su espalda para ser azotada, sus manos para ser clavado, puso su vida. Y entonces, debido a eso, nosotros fuimos liberados del poder y de la potestad. Ya Satanás no tenía legalidad. Jesús dice, ahora este mundo es juzgado y en consecuencia el príncipe de este mundo será expulsado fuera. Y Satanás fue expulsado fuera de la humanidad, porque perdió la legalidad cuando Jesús hizo lo que hizo en la cruz del Calvario. Y cualquier persona que acepta a Jesús, inmediatamente la legalidad que tiene Satán contra él queda anulada. Por eso dice Colosenses que Jesús en la cruz del Calvario anuló algo que estaba en medio y que hablaba en contra de nosotros, que anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio. Hay un lugar en el mundo espiritual que es en el medio, que es en el mundo espiritual, se establece nuestros pecados y se establece en el acta de esos decretos, y Dios y el hombre se quedan fuera. O sea, Dios y el hombre, en medio se establece ese acta de esos decretos que impiden, por la santidad de Dios, que el hombre pueda tener comunión con el Padre. Pero cuando Jesús muere en la cruz, anula ese acta, los anula, la quitan de en medio. Por eso dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de en medio, los quita del medio, los quita, los pulveriza, y ya no hay nada. Y entonces inmediatamente nosotros pasamos de la potestad de las tinieblas a la potestad de Jesús de Nazaret. Ahora Él es nuestro Señor y Él es el que tiene dominio amoroso sobre nosotros. Hemos sido rescatados de esa potestad y trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Y Él se convierte en el habitante de nuestro habitáculo, de nuestro tabernáculo. Dicho de otra manera, nosotros nos convertimos en el templo de Dios, que es lo que Él quería desde el principio. Él nos creó para que fuésemos su templo. Y nosotros, a nivel general como iglesia, la iglesia es el templo de Dios. Pero no solamente a nivel general, sino a nivel individual. Tú, a nivel individual, eres, cuando has aceptado a Jesús, te convierte en el templo del Espíritu Santo. Por eso, tú tienes tres partes como tenía el templo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Tu carne es el atrio de ese templo. Tu alma es el lugar santo. Y tu espíritu es el lugar santísimo, donde el Espíritu Santo baja cuando tú aceptas a Cristo, y gracias a la sangre de Jesús, Él puede bajar y se acomoda a tu espíritu para siempre. De manera que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu Santo y mi espíritu se forman un solo espíritu. El Espíritu Santo y el espíritu de Beatriz se juntan en un solo espíritu. El Espíritu Santo y el espíritu de él, y así sucesivamente. Y te conviertes en el templo de Dios.
Y ya Satanás no tiene derecho, ya no puede pisar ese templo. Pero eso va acompañado de una responsabilidad nuestra para mantener esa liberación. Porque el mundo espiritual se mueve por decretos. Son decretos y firmas. Y el Señor nos ha dado a nosotros, con esa liberación, con ese precio tan sublime, nos ha dado una responsabilidad. Efesios 4:27. No deis habitáculo al diablo. No deis hábitat, no prepararle en vuestra alma ninguna habitación. Mira, Jesús dice que cuando el espíritu sale de una persona, y todos nosotros teníamos espíritus inmundos que entraban y salían de nuestra alma, como Pedro por su casa, antes de conocer a Jesús, no todos al mismo nivel, porque hay niveles de maldad, ¿eh? Cuanto más tú te metas en la maldad, más esos espíritus pueden controlar e intentar poseer tu alma, incluso tu cuerpo, incluso tu espíritu. Ahora, todos estábamos así antes de conocer a Jesús. Todo, absolutamente todo. Todo. ¿Por qué todo? Porque todos estábamos bajo la potestad de las tinieblas, bajo el dominio del tirano. Ahora, cuando Jesús hace lo que hace en la cruz, entonces Él nos rescata, nos hace libres, ¿vale? Ahora, el Señor dice que cuando el Espíritu sale de las personas, anda por lugares secos. Y no quieren, ni oír hablar de que alguien los mande al abismo. En Génesis 1:2 hablamos de lo que es el abismo profundo. Es un hábitat espiritual en las regiones celestes, no es físico. Por eso nadie puede ir al abismo físicamente, pero espiritualmente sí. Y ahí están los demonios y de ahí van saliendo conforme a la potestad que ellos van absorbiendo de la humanidad. Cuando Jesús hace lo que hace, nos lleva, nos libera. Y ahora dice Jesús que los demonios al salir andan por lugares secos, diciendo que se encuentra seco y no haya reposo. ¿Y qué dicen? Volveré para ver cómo está. Tú tienes que pensar, porque el reino satánico se divide en potestades, en principados, como batallones. Y los demonios que salieron de ti, de cuando en cuando vuelven para ver cómo estás. No para entrar porque no pueden. A menos que obtengan legalidad. Por las siguientes razones. Pero ellos vienen, volveré a mi casa a ver cómo está, dice Jesús. Y hay 3 condiciones que se le vuelve a dar a ellos cierta legalidad para entrar. Porque dice que cuando llegan a su antigua casa y la ven adornada, barrida y vacía, dice, entraré y tomaré 7 espíritus peores. Y el postrer estado de ese hombre viene a ser 7 veces peor. Pero ellos que se fueron de ti, necesitan 3 cosas. Número 1, que tú adornes tu casa con una invitación. Que tu casa esté barrida de lo que el Señor plantó en ti. Tú barres tu casa y tú echas fuera lo que el Señor ha puesto en ti. Los mandamientos, la luz, lo que el Señor ha puesto en ti que te protege, tú lo barres. Y tú lo adornas. Y sobre todo, en ese área echa fuera a Jesús. Si Él viene y encuentra tu casa barrida, adornada y vacía, puede volver otra vez. Y eso es lo que Pablo nos enseña en Efesios 4:27. No deis, no pongáis adorno en vuestra alma.
No adornéis vuestra alma con estas cosas que llaman a los demonios. No barráis ni quitáis lo que el Señor ha puesto en ti. Si Él te ha puesto luz, porque tú practicabas brujería, porque tú practicabas hechicería, y el Señor ha puesto luz y tú te has arrepentido, has confesado eso, no pongas adorno, no barras eso. Y sobre todo, mantén a Jesús bien establecido en tu alma. Porque cuando Él viene y lo encuentra vacío, es una invitación a ocuparla. Entonces, el Señor está en tu vida, un área en tu vida, que no esté ocupada por Jesús porque tú no se lo permites. Eso es una legalidad para que los demonios vuelvan otra vez a entrar. No para poseerte. El diablo no puede poseerte, pero sí puede influenciar tu vida. Puede influenciar tu vida en ese área que tú se lo estás permitiendo y le estás dando legalidad. Entonces, de lo que se trata en esta mañana es de, en esta serie, en este cuarto mensaje de esta serie, lo que quiero es deciros ciertas formas definidas de darle hábitat a un espíritu de las tinieblas y que él pueda entrar en ese área de tu alma y hacer daño. Puede hacer daño. Este mensaje es para que entendamos cómo podemos darle hábitat a un demonio para que no lo hagamos, y si lo hemos hecho, el mensaje es para decirte que gracias a Dios tiene solución. ¿Entendéis? O sea, que el Señor nos ha dado este mensaje que está en la Biblia para que no lo hagamos, y si lo hacemos tenemos que tener confianza y esperanza porque eso se puede revertir. Y se debe revertir y se va a revertir. Entonces, hay una cosa que se llama pecado escondido, que es una de las cosas que más legalidad le puede hacer a un demonio de volver a entrar en la casa de donde salió. Quiero que examinemos una escritura en Primera de Juan 1, versículo 5 hasta el versículo 1 del capítulo 2. Son algunos versículos. ¿Qué sucede cuando pecamos? Porque el pecado es en pocas palabras, el pecado es lo que le da derecho a los demonios, el pecado. Mira lo que sucede cuando pecamos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Porque la luz y las tinieblas están separadas por Dios. Cuando Dios creó el primer día, dice que Él creó la luz y lo primero que hizo es separar la luz de las tinieblas. No pueden estar juntas. Es imposible. Entonces, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora, si hemos pecado y decimos que tenemos comunión con Él, pero hemos pecado y andamos en la tiniebla de ese pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Párate ahí. Lo que está diciendo ahí Juan es que si hemos caído en pecado, y desde que nos convertimos hasta nuestros días, seguro que muchas veces hemos caído en pecado, y seguro que hasta que el Señor no venga alguna vez caemos en pecado, pero si caemos en pecado, hay dos opciones que nuestra alma puede elegir. Una, esconder ese pecado, y la otra, confesar ese pecado. Si escondemos nuestros pecados, eso es un adorno en nuestra alma. Eso es un derecho legal. Cuando escondemos nuestro pecado. ¿Qué es esconder el pecado? Esconder el pecado es pecar, estar cómodo en ese pecado, no querer dejar ese pecado y esconderlo en nuestra alma. Entonces, Satanás tiene algo de él en nosotros. Y ese pecado escondido da derecho
a un demonio a entrar en nuestra alma y hacernos daño. Ahora, si confesamos nuestros pecados, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, habiendo pecado, nos engañamos. El diablo está interesado en que cuando tú pecas, tú escondas. Y por genética heredada, somos propensos a ocultar nuestro pecado, a tapar nuestro pecado. Es una herencia que nos vino desde Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Coser hojas de higuera para esconder su pecado y meterse entre los árboles del huerto para esconder su caída y su pecado. Es una herencia genética. Y el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Cuando hemos pecado, el Espíritu Santo trabaja para que confesemos nuestros pecados. Porque cuando los confesamos y nos apartamos de ese pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos y para perdonarnos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Mati, ahí está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a terminar de leerlo y ahora entraremos en el 9. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el último, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo esto que parece duro, ahí emplea Juan un vocablo, un concepto griego que es hijito, que es un concepto muy difícil de traducir, que está lleno de cariño, de amor, como un padre a su bebé cuando es pequeñito. Y dice, hijito, estas cosas que te estoy diciendo es para que no pequéis. Todo esto que estamos hablando es con un propósito, que no pequemos. Porque el pecado es malo, el pecado destruye tu casa, tus relaciones, tu vida laboral, tu vida matrimonial, tu vida en la iglesia. Te roba conquistar tu llamado, tu ministerio, desarrollarte en tus dones, te roba. El pecado es maligno. Y Jesús se entregó en la cruz del Calvario no solo para perdonarte, sino para librarte del poder del pecado, para que puedas vivir una vida sin pecar, para que puedas ser feliz y disfrutar de todo lo que el Señor ha hecho. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a explicar el verso 9, para que tú veas lo que ocurre en el mundo espiritual. Verso 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mira, según este versículo, hay dos cosas que suceden cuando pecamos. Dos cosas que tienen que ser restauradas. Una, nuestra culpabilidad. Porque cuando pecamos, en el mundo espiritual hay un reclamo. Satanás reclama tu vida. Porque ese es el trabajo de él. Apocalipsis dice, este es el que acusaba a los escogidos de Dios día y noche. Hay un reclamo. Cuando tú pecas, inmediatamente hay un reclamo. Ese reclamo es los demonios reclamando otra vez un derecho que ese pecado le da para él entrar en su antigua casa y hacer daño. Él lo reclama. Entonces hay una culpabilidad todo el tiempo que tu pecado está vivo en ti, se convierte en un reclamo que en el mundo espiritual habla. Vamos a uno de los primeros pecados de la humanidad, cuando Caín mata a Abel y él esconde su pecado, sigue como si nada. Y el Señor viene a hablar con él y que le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
O sea, ese pecado de derramamiento de sangre hablaba la voz de la sangre. La voz. Le reveló el Señor a Caín lo que estaba pasando. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Hay un reclamo de las tinieblas. Ya sabéis que en la última noche, de pronto Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás ahora mismo os está reclamando para que seáis todos zarandeados como a trigo. Wow. Ahora mismo, dice Jesús, hay un reclamo y yo he orado, Pedro, para que tu fe no falle. Y una vez que esté restaurado, le ayude a tus hermanos. O sea, ¿y por qué ese reclamo? Porque estaban en pecado los apóstoles. Estaban discutiendo entre ellos fuertemente, con violencia, por ver quién sería el mayor. Y diciéndole al Señor que ellos, una prepotencia, que había ciertas cosas feas que había, eso dio lugar a un reclamo. ¿Por qué ese reclamo? Porque somos culpables de lo que hemos hecho. Pero no solamente tenemos que ser perdonados, 1.9 de Primera de Juan, sino que tenemos que ser limpiados. Limpiado de una maldad. No solamente tenemos que ser perdonados de nuestra culpa, sino restaurados de una maldad. Y esas dos cosas no van a suceder si no confesamos. Tú pecas y eres culpable de ese pecado hasta que no lo confieses. Por eso Satanás está muy interesado, porque eso se convierte en un reclamo permanente. Entonces hay pecados que tú eres consciente que lo has cometido y los confiesas, ya está. Pero hay otros pecados que por su naturaleza a veces somos capaces de vivir en ese pecado sin confesarlo y guardarlo en nuestro corazón. Si tú estás casada o yo estoy casado y me voy con otra mujer, eso no se puede esconder. O te vas de los caminos del Señor o te arrepientes y eres restaurado. Pero si tú le guardas rencor a alguien, a veces ese pecado sí se esconde. Y practica tu vida cristiana siendo un rencoroso. Y eso lo utiliza el diablo como un reclamo para tener legalidad, para tener influencia en tu alma, que es templo del Espíritu Santo y que Jesús pagó un alto precio. ¿Me está entendiendo? O la deshonra a un padre, o la murmuración, o la rebeldía. Hay pecados que seguimos con él. Y mientras que no lo confiese, ese pecado está vivo. Y tú eres culpable de ese pecado. Y Satanás lo puede usar como un reclamo. Pero no solo eso, sino que en ti hay una maldad que está viva. Los haya cometido ayer, hace una semana, hace un mes, hace 20 años. Pecados no confesados, pecados no restaurados, pecados no perdonados y maldad que vive ahí, que está ahí esa maldad. Cuando tú los confiesas, eres perdonado y limpiado. ¿De qué limpiado? De toda maldad. Vale. ¿Qué es el limpiado de una maldad? Porque ¿qué es ser perdonado? Lo sabe todo el mundo. Perdonado es cuando tú confiesas tu pecado y el Señor te justifica gratuitamente por su sangre. Inmediatamente ese pecado es quitado. Y ya el diablo no puede reclamar. Aunque tú hayas hecho una barbaridad ayer. Si te arrepientes de todo corazón, eso no existe en el mundo espiritual. Y el diablo no puede reclamar nada. Y tienes que estar bien lejos de ti. Porque la sangre de Jesús te limpia. Y la sangre de Jesús te perdona. Ahora, la maldad que se establece, igual. Mientras que no lo confieses, esa maldad permanece en ti. ¿Qué es una maldad? Según Juan 1, Primera de Juan 1:9. Como siempre, tenemos que ir al griego. ¿Qué es una maldad? Mira. Ahí la palabra maldad es adicus. Adicus. Hay un concepto griego que es dicus. Dicus es justicia. Dicus es justicia.
Por ejemplo, Jesús, cuando oraba, en el Nuevo Testamento en el griego dice que él le decía, te amo, pater adicus, que significa Padre justo. Te amo, pater adicus. Jesús le llamaba a su padre el pater adicus, el Padre justo. Ahora, Primera de Pedro 5:8 dice que sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo está? Como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué está buscando? Legalidad. ¿Qué está buscando el diablo? Legalidad. Si aquí no tengo legalidad no puedo hacer nada. Si aquí sí, aquí hago. Está buscando legalidad, siempre. Busca legalidad. Ahora, la palabra adversario, ahí donde viene la revelación, vuestro adversario, el concepto griego es vuestro antidicus. Escucha, ¿cómo se llama el padre? Dicus. ¿Cómo se le llama al diablo? Antidicus. El diablo es las antípodas. Él es el Padre Santo y él es Satanás el inmundo. Él es luz y él es tiniebla. Pater adicus y el antidicus, el contrario legal, siempre. Ahora, ¿qué es maldad en primera de Juan 1:9? Adicus. Cuando tú pecas, lo que estás haciendo es una injusticia. Y la injusticia te cierra el acceso al dicus, pero te abre el acceso al antidicus. Wow. Lo que Juan está diciendo es que cuando uno peca, hay una injusticia que abre un camino directo entre el antidicus, la antijusticia, y tu injusticia, que tú la mantienes allí. Wow. Y él tiene acceso a nuestra alma porque hay una injusticia y eso le pertenece a él. Jesús dijo, estaba predicando y se levantó, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando Satanás tiene algo de él en una persona, eso le da derecho a entrar, para hacer, no a poseer, pero sí a entrar para hacer daño. Y el adicus, la injusticia viva, le da un derecho para poder entrar en él, la injusticia. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestra culpabilidad por la sangre de Jesús y restaurar eso. Y ya no puede entrar. Ahora, un pecado no confesado, un pecado no arrepentido, se establece como un adicus que le da la entrada al antidicus. Eso es vital y fundamental. Mira, hay un cuadro en el Antiguo Testamento de alguien que hizo algo en Josué capítulo 7 verso 21. Josué 7, 21 dice lo siguiente: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, 2 kilos de plata, y un lingote de oro de medio kilo, 50 ciclos, más o menos medio kilo, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero, los ciclos de plata, debajo de ello. Vamos a contextualizar el texto. Los hijos de Israel acababan de destruir a Jericó, y el Señor había dicho: cuando vayáis a la guerra, yo os daré permiso para disfrutar del botín o no, según yo os lo dijere. Y él dijo: de Jericó no vaya a quedaros con ningún botín. Todo tiene que ser pasado por fuego. No quiero que guardéis nada para vosotros.
cierta ocasión el Señor daba permiso y se quedaba con el botín de la guerra. En esa ocasión no. Pero una persona dice que vio un manto babilónico precioso, 200 siclos de plata, mucho dinero, para aquella época, y un lingote de oro de medio kilo. Y los codició, los amó y los guardó debajo de su tienda. Josué cometió un error y dijo, vamos ahora a destruir el siguiente reino, un reino llamado Jai, un reino muy pequeño. Y Josué, que estaba él por las nubes, por la victoria que había obtenido, estaba bien subidito, ¿vale? Dice, ¿para qué vamos a molestar al ejército? Que vayan este poquito, 300, 400 hombres, acabamos con ellos, hemos destruido a Jericó, que era un reino inmenso. Esto no hace falta, no buscó a Dios, no preguntó las estrategias de la guerra, nada, lo hizo a su manera y dice que hubo una derrota tremenda. Entonces él buscó a Dios después de la derrota y Dios le dijo, hay pecado escondido. ¿Qué pasa? Que el pecado escondido no solo te afecta a ti, sino al entorno en el que tú estás. Y Josué, una y otra vez, fue a... Este hoy me está entreteniendo, ¿eh? Josué fue y hubo una derrota tremenda. Buscaron a Dios y Dios les reveló el motivo de que cuando se esconde nuestro pecado, hay un derecho a las tinieblas y fue una barbaridad lo que allí pasó. Eso sucede a nivel personal en nuestra alma cuando escondemos nuestro pecado. Entonces, Ananías y Zafira, tenemos un caso en el Nuevo Testamento, en Ananías y Zafira, o mejor dicho, mejor vamos a ir a Salmo 34:7, que nos abre un poquito más la luz sobre lo que estamos hablando. Salmo 34:7. El ángel de Jehová, aquí habla otra vez de la protección de Dios, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, aquí hay digamos que hay una promesa de protección, pero también hay un requisito. Escúchame la predicación, que hablas más por señas que... Mire, aquí hay una promesa de protección y también hay un requisito. El ángel de Jehová acampa para defendernos. ¿Alrededor de quién? De los que le temen. Ahora, el temor de Jehová es el requisito para la protección de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Llévanos a Proverbio, Matías. Mira lo que dice Proverbio. ¿Tiene ahí? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando tú cometes un pecado y no lo confiesas, ¿sabes por qué? Porque tú amas ese pecado y no lo quieres dejar. Y lo codicia, como Acán codició el manto babilónico, los 200 ciclos de plata y el medio kilo de oro, los 50 ciclos de oro. Él amó eso. Cuando una persona comete pecado y permanece en ese pecado, el problema se hace grande, porque no solo has pecado, sino no estás dispuesto a dejarlo. Porque, ¿qué es aborrecer el mal? El temor de Jehová es aborrecer el mal, es no querer el mal. Si tú pecas y estás triste por eso, va bien. Porque el Señor sabe que desde que nos convertimos hasta que no lleguemos al cielo, el proceso es largo y vamos a caer en pecado muchas veces, motivado por nuestra carne.
y tentado por nuestros apetitos antiguos, por nuestra naturaleza que todavía está caída, está en nosotros. Pero una cosa es caer y otra cosa es amar eso y permanecer en eso. Si tú has hecho algo mal y estás triste por eso, vas bien. Porque lo vas a confesar. Y cuando lo confieses, vas a ser perdonado. Y vas a ser restaurado. Y el diablo va a permanecer fuera. Y tu alma va a seguir siendo del Señor. Y tú vas a seguir siendo un templo del Espíritu Santo. Ahora, si tú pecas y escondes tu pecado y eres capaz de vivir tu vida cristiana como si no hubiera hecho nada, el problema es serio, serio, serio. Porque ese pecado se queda vivo. No desaparece. El Cordero de Dios no puede quitar ese pecado hasta que tú no lo confieses. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que tiene la habilidad de quitar el pecado del mundo. Y Él ha quitado el pecado del mundo entero. Pero no vale para nada, personalmente, si una persona no confiesa su pecado, se entrega a Jesús y se aparta de ese pecado. Entonces, cuando pecamos y no confesamos nuestros pecados, se convierte en un pecado escondido. Entonces, le da derecho. Y ni eres perdonado hasta que no lo confieses, y esa maldad, esa injusticia permanece en ti. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y por último, Hechos capítulo 5, 3 y 4. Mira, porque cuando el diablo tiene acceso por legalidad a un área en tu alma, porque tú no confiesas eso, ¿qué puede hacer un espíritu de las tinieblas cuando se le permite tocar tu alma? Tú se lo estás permitiendo, no el Señor. El Señor murió en la cruz para que no tuviese ninguna parte en ti, para que tú fuese totalmente libre. Simplemente, primero, no peques. Y segundo, si pecas, arrepéntete pronto. Pero pronto. Confiésalo pronto. Primero, ¿a quién se lo tiene que confesar? A Dios. Y siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces, con eso es más que suficiente. Pero a veces el Señor te dirá, es bueno que se lo confiese a tu marido, o es bueno que se lo confiese a un hermanito, o es bueno que se lo diga a tu pastor. No creemos en la confesión boca a boca, no creemos como los católicos, no creemos en eso. La confesión es a Dios, pero a veces es bueno. Y el Espíritu te puede guiar, díselo, porque te va a quedar limpio. Entonces, lo importante es no pecar, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Ahora, si pecamos y decimos que no tenemos pecado, entonces viene el problema. ¿Vale? Entonces, Ananías y Zafira hicieron algo sumamente feo, porque mintieron al Espíritu Santo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Wow. Ananías y Zafira eran miembros, discípulos. Y Pedro dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Quiere decir que Satanás, si nosotros le damos legalidad, él puede llenar nuestro corazón. Él puede poner cosas en nuestro corazón. Mientras que permanecemos en un pecado, él puede poner cosas. Él puede poner pensamiento. Cuando Él tiene accesibilidad a tu alma, Él puede poner un pensamiento. Y cuando tú, que estás mal, que estás en pecado, que has perdido la fortaleza del Señor, comienzas a darle calor a ese pecado, a ese pensamiento, entonces dice que es como que estás incubando huevecillos de áspide o tejiendo tela de araña. ¿Qué significa esto? Significa que un espíritu de las tinieblas que tiene acceso porque tú le das legalidad al no confesar tu pecado a poner pensamiento. Pensamiento que no son pensamientos de un humano, es el pensamiento de un espíritu. Y los pensamientos de los espíritus son obsesivos. Y comienza a rondar en ti una obsesión. ¿Para qué viene la iglesia?
por ejemplo, ¿no? Porque empiezas a tener pensamientos obsesivos que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Y si no cortas rápido, confiesa tu pecado y buscas a Dios, eso se va a convertir en un pensamiento compulsivo, que lo vas a tener que hacer, porque hay un dominio de un espíritu. Eso se llaman huevecillos de áspide. Él puede llenar tu vida de indiferencia, de incredulidad, de frialdad. Puede llenar tu corazón, porque tiene acceso, porque tú le das legalidad. Por eso, el 1.9 dice, hijitos, o el 2.1 de Primera de Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el Dicus. Wow. Fíjate que cuando tú pecas, el Padre Dicus no te puede recibir, porque estás en pecado. Pero cuando tú te arrepientes y lo confiesas, vas a tu abogado, que es el Dicus, vas con él y el Padre dice, wow, no, ya ni me acuerdo lo que hiciste, porque viene con mi hijo, el Dicus. Wow. Y ya está, se fue todo. Se fue todo. ¿Qué es el todo de este mensaje? No peques, número 1, pero si pecas, confiésalo. 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 No queremos confesarlo. Genéticamente no queremos confesarlo. Queremos buscar a alguien, algo a quien culpar. Y cuando haces algo mal, todo el mundo tiene la culpa, menos tú. Y eso no arregla nada. Eso hace que tú te sientas un poquitín mejor, pero luego es mentiroso. Ese sentimiento no es verdadero y no dura. Pero cuando tú lo aceptas y tú lo confiesas y tú vas a Jesucristo el justo y Jesucristo el justo te restaura y te lleva a su Padre y tu Padre, que es su Padre, te da la bendición otra vez y te dice, no pasa nada, un beso y adelante, inténtalo una vez más. Hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Y nunca te va a rechazar, escúchame, nunca el abogado te va a decir, esto es demasiado para mí, no tengo medio de salvarte. Nunca. La sangre de Jesucristo siempre es más que poderosa para limpiarte y para restaurarte. Pero confiésalo. Y ya está, me equivoqué, lo hice, le pido perdón a Dios. Y si es con una persona, has caído con una persona, si le pides perdón a esa persona, más a gusto te va a quedar. Más bien te vas a sentir. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Un aplauso fuerte.